Querida comunidad de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, acepté con mucho gusto la invitación del Padre Sergio para poder compartir la apertura de esta gran fiesta para ustedes y para la Iglesia. Mañana voy a estar de viaje, así que no voy a poder compartir con ustedes la Eucaristía, pero hoy sí, con mucho gusto, en esta jornada de apertura, en esta víspera tan rica y tan honda que nos hace experimentar ya la fuerza del corazón de Jesús. En primer lugar, cuando celebramos al corazón del Señor, al corazón de Jesús, lo que hacemos es reconocer lo más íntimo del Señor. Jesús es verdadero Dios y es verdadero hombre. Si es verdadero Dios, verdadero hombre, tiene todo lo que nosotros tenemos como personas humanas. Y cuando hablamos de nuestro corazón, bien sabemos que no decimos solamente y nos referimos al órgano físico, gracias a Dios está bombeando y podemos tener la sangre para la vida, sino que estamos refiriéndonos a ese lugar íntimo donde tomamos las decisiones más profundas de nuestra vida, donde experimentamos lo que significa vivir, donde sentimos las alegrías más profundas y las emociones más hondas y también los dolores hondos y las frustraciones que la vida nos da. El corazón es ese lugar, por decirlo así, donde más somos nosotros mismos, donde está nuestra íntima esencia y de lo que nosotros somos. Bien sabemos que a lo largo de la vida hasta nos vamos asombrando de las cosas que descubrimos de nosotros. Y el que puede decir yo ya me conozco totalmente, a veces puede llevarse una sorpresa, porque se puede encontrar con algunas cosas a lo largo de la vida que no imaginaba que estaban en su corazón, las más lindas y a veces las más difíciles. ¿Por qué soy capaz de hacer esto? Como se habrá preguntado. ¿O por qué? Tanto lo bueno como lo malo. Por eso digo, el corazón es un misterio muy profundo de la propia persona, de nosotros mismos, y también hoy estamos celebrando el corazón del Señor. Porque ese corazón del Señor es el que ya de chiquito va descubriendo cuando en el templo le tiene que decir a su mamá y a su papá: no tengo que ocupar de las cosas de mi padre. Y empieza un corazón de niño que empieza a sentir que hay algo en él que lo tiende hacia el Padre. Y así podemos descubrir toda la vida del Señor, en donde Él vive para hacer la voluntad del Padre. En la misa diaria de hoy, de la tarde, Jesús nos regalaba el Padre Nuestro. Y nos decía: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Ese es el corazón de Jesús, el que va descubriendo la voluntad del Padre. Por eso hoy quisiera con ustedes pedirle al Señor esta gracia de que ocupe Dios el centro de nuestro corazón, como lo ocupó en el corazón de Jesús. Si yo hoy celebro el corazón de Jesús, celebro un corazón que ama, un corazón que se entrega, un corazón que alaba, un corazón que tiene claro que lo más hondo que quiere vivir es para el Padre y para cumplir la voluntad del Padre. Que no quiere buscarse a sí mismo, que no quiere una autocompensación de su corazón, sino que quiere abrirse totalmente a lo que el Padre le ha dado. Lo que pasa a los 12 años, como comienzo, como incipiente mirada que tenemos en los Evangelios, pasa en el huerto de los olivos. Es el punto culminante. Tracen una línea ustedes entre los 12 y lo que pasa en el huerto de los olivos. Padre, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús entrega su corazón en el huerto de los olivos al Padre y lo entrega y muere por nosotros en la cruz. Y hoy tenemos un Cristo glorioso, resucitado. Por eso celebramos el corazón del Señor en esta gloria. Esta primera dimensión quisiera que sea parte de esta fiesta para la parroquia, parte de esta fiesta para cada uno de nosotros. No nos olvidemos, estamos hechos para el Señor. Así lo decía San Agustín: nos hiciste, Señor, para ti. Y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Fíjense, San Agustín, obispo, pastor de la iglesia, padre de la iglesia, experimenta esto en su corazón.
estamos hechos para Él. Y hasta que no descansemos en Él, estaremos con mucha inquietud. Por eso quisiera que hoy sea esta la primera característica de nuestra celebración. Que esta celebración sea alabar a Dios, alabarlo con todo el corazón y poner en el corazón nuestro esta alabanza al Señor resucitado. Pero el corazón de Jesús también tiene, además de esta dimensión, diríamos así, permítanme decir, ascendente o dirigida a su Padre, tiene una dimensión, podríamos decir, descendente o dirigida hacia la gente, hacia su pueblo. Este corazón entregado al Padre es totalmente compasivo y cercano a la gente. Es un corazón que vibra y que se conmueve con esa madre que va a enterrar a su hijo único y era viuda, que se conmueve cuando el leproso le pide: curame, saname, necesito que me cures, que se conmueve cuando el ciego al lado del camino le grita: hijo de David, ten piedad de mí, que se conmueve cuando ve a la gente y no tiene que comer y le dice a los apóstoles: den ustedes de comer. Y así seguimos viendo este corazón que se sigue conmoviendo, que se sigue estremeciendo cuando va a la tumba de su amigo Lázaro y llora amargamente porque su amigo se había muerto. Este es el corazón que vibra con las necesidades de los hermanos, que vibra con lo que pasa al lado suyo, que no le es indiferente lo que sucede a su lado. El corazón amante del Padre no se aleja de la realidad, se mete en ella con toda su fuerza y está cerca de la gente. Y por eso la gente lo valora. Y por eso la gente percibe en él algo distinto. Y por eso llega a decir: este no es como los demás. Tiene palabras de otra forma, se mueve de otra manera. Y por eso el domingo de Ramos la gente lo va a ir a alabar, lo va a bendecir, lo va a recibir. Y va a extender palmas en el piso porque llega ese rey que estaban esperando. Todo esto brota del corazón de Jesús. Hoy que comenzamos esta celebración en una nueva fiesta patronal para esta parroquia Sagrado Corazón, y como siempre digo, desde cada lugar, como somos diocesanos y queremos a la diócesis, nos unimos con Sagrado Corazón de Río Grande, con el padre Walter Cortel, que ayer estuve con él y está preparando una lindísima fiesta patronal en el Sagrado Corazón de Río Grande. Con ustedes aquí, en esta capilla, con la capilla de Julio de Octubre, los Sagrados Corazones de Jesús y María, donde con el padre César Herner viajó nuevamente para preparar esta capilla que atendía con tanto cariño Jesús Romaica, el Padre Jesús, y que ahora está atendiendo el Padre Parco del Río Tuco. Nos unimos a esa lindísima capillita ahí en el barrio de Tuco, en la Cuenca. Nos unimos a San Julián, con el Padre Daniel Mosquera, la parroquia Sagrado Corazón de San Julián, la comunidad religiosa de las Hermanas de María Auxiliadora. Nos unimos a la capilla Sagrado Corazón de Caleta Olivia, una capilla muy linda, un templo muy grande, esa comunidad que pertenece a la Virgen del Valle, de la parroquia salesiana de Caleta Olivia. Y así, pero no olvidarme ninguna. Y nos unimos a los antiguos, que no son claros. Eso lo sabía que me olvidaba, que esto va a quedar grabado, después se morir. Nos unimos también al querido padre Luis Vicio, que hablé esta mañana con él, que pasó muchísimo frío porque se le cortó el gas. Muchísimo frío. Y ahora volvió, esta mañana volvió, gracias a Dios. Así que también nos unimos a la parroquia Sagrado Corazón de los Antiguos, con esa querida comunidad. Desde esos lugares, entonces, con ustedes aquí, pedimos para este momento santacruceño que nos toca recorrer y también para Tierra del Fuego, que podamos ser testigos de esta doble línea del corazón de Jesús. Que no nos olvidemos que en medio de la realidad que nos toca recorrer, necesitamos hombres y mujeres que pongan su corazón en Dios, que eleven la esperanza de la gente que a veces está tan complicada con las cosas cotidianas, que necesitan ese hálito de esperanza en hermanos y hermanas que se acerquen y les muestren que ese corazón está para llevárselo a Dios. Pero a la vez, que muestran ese camino hacia Dios, esa cercanía, ese estar al lado, ese alentar, ese sostener, ese animar, para que la desesperanza no nos tome el corazón. El cristiano es
este puente constante entre Dios y el pueblo, este puente constante entre el amor de Dios y el pueblo, de tal manera que las realidades cotidianas sientan, no solo sepan. Sabemos muchas cosas, pero que sientan que Dios está cercano. Y Dios va a estar cercano a través de nosotros, que nos hacemos cercanos. Esa es la misión que nos dejó Jesús. Vengan a mí, todos los que están afligidos y agobiados, acaba de decir el Señor. Cuánta aflicción y cuánto agobio seguimos experimentando en estos días. Vengan a mí. ¿Cómo hacemos para que ese vengan a mí sea real? Y bueno, tenemos que hacerlo. Para que la gente sienta que se vengan a mí, se lo llevamos nosotros. Con nuestro cariño, con nuestra cercanía, con nuestra oración, con nuestra presencia en medio de ellos. Feliz día del Sagrado Corazón, querida comunidad, mi querida comunidad del Sagrado Corazón, que la también. Dios nos bendiga mucho y que pidamos hoy esta doble gracia, que en realidad es una sola. Se parece doble, pero es una sola. Están muy unidos al corazón de Jesús para la